Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller de la Semana de la Docencia, que tiene por título Motivando la participación en clases. Bueno, mi nombre es Felipe Celerí, soy el coordinador del A2IC, está mi mail ahí, lo pueden anotar y pueden contactarme en cualquier momento para que nosotros como área podamos apoyarlos a ustedes en el diseño de los cursos, en cosas que están pensando, para ideas, qué sé yo, lo que sea. Nosotros estamos disponibles para poder apoyar eso en cada uno de los equipos docentes de la facultad, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a la participación en clase, hay varios elementos que son interesantes antes de poner la siguiente lámina. En nuestra encuesta hacia profesores y profesoras de la facultad, un hallazgo importante fue que este era un tema muy preocupante dentro del staff de profesores y profesoras. La participación en clases es compleja en esta condición porque no pasa lo mismo que a nivel presencial, que hay una participación, hay más lenguaje no verbal, ¿no? Cuando uno tiene gente en la sala de clase, uno puede mirar las caras, ¿cierto? Uno puede mirar las reacciones de los estudiantes, y eso nos da bastante más información. Además, hay cosas que empiezan a ocurrir que son mucho más naturales, como la pregunta al final de la clase, ¿cierto? Que se acercan 2 o 3 estudiantes, uno le hacen preguntas, uno se va caminando a la oficina, ¿cierto? Conversando de los temas del curso, y esas cosas ya como que se pierden, y entonces eso se va sumando y empieza a ser muy complicado la sensación que no es igual a lo que teníamos antes. Entonces, la participación básicamente vive en ese contexto, y por eso, yo creo que por eso, profesores y profesoras lo reportaban como un elemento particularmente importante y particularmente delicado, digamos, en lo que ha sido, en lo que fue ya, porque ya estamos en la etapa de exámenes, cerrando el semestre de otoño del 2020. Entonces, es un tema bastante álgido. Y bueno, tenemos algunas claves que queremos presentarles. Nosotros no tenemos en el área, tratamos de ser bien precisos, no tenemos la bala de plata para resolver todos los problemas que hay en la docencia, pero sí tenemos el tiempo de pensarlo, de revisarlo, revisar no solamente casos internos, ¿cierto?, de profesores, profesoras que han tenido cierta experiencia, reflexiones, que se han probado cosas, hemos podido medir algunas cosas, y eso nos ha llevado a tener cierto nivel de aprendizaje de lo que ha pasado en otoño del 2020, además de, por supuesto, revisar literatura internacional, algunos papers, artículos, columnas que se escriben sobre lo que ha sido todo el semestre, todo este periodo, que todas las universidades del mundo están en mayor o menor medida con una fuerte presencia de elementos online, ¿cierto?, en sus clases, por no decir que 100% online, la gran mayoría, ¿no? Entonces, de aquí, de todos estos aprendizajes, tenemos 2 o 3 elementos claves en torno al tema de la participación que queremos compartir con ustedes y que los llevamos a consejos prácticos bien precisos, que son sugerencias para ustedes, para que las prueben, y si no, y vean qué pasa, ¿cierto? Nos pueden contar qué pasa, nos pueden contar también si han aplicado cosas de este estilo, si han notado cambios. Un poco de ahí vienen nuestras sugerencias de ver casos exitosos o casos que reportan algún nivel de mejora, digamos, con respecto a la primera manera de abordar los cursos. Y un poco eso es una primera cosa que quiero averiguar, un poco cómo les fue. Entonces, si por favor pueden entrar a esa página, www.menti.com, lo pueden hacer a través del mismo PC o a través de su teléfono. Yo si anotaron, es el 138192, lo voy a dejar rápidamente en el chat y voy a cambiar la presentación a la página que queremos mirar en un segundo. Así que esto básicamente les va a preguntar cómo les fue este semestre, ¿sí? Entonces voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo, si me lo permiten, mientras ustedes entran al código que les decía. Bien, entonces ahora deberíamos estar viendo la otra pantalla. Y entonces nuevamente, si están viendo arriba, dice www.mente.com 138192. Si por favor pueden contestar esta pregunta.
¿Cuál de estos factores influye más? Por supuesto que en la participación de estudiantes en clases. Tenemos una respuesta, se ve abajo, sí, abajo ven el icono de la personita, una persona respondió, 2 personas. Muy bien, fantástico. A ver si ustedes me pueden decir, esto es una pregunta tipo ranking, ¿no? Que ponen cuál les parece más importante y cuál les parece menos importante. Tenemos 6 respuestas, tenemos 43 personas en la sesión, así que 9 respuestas, tenemos ahora bien, muy bien, un cuarto de persona, un poquito más de un cuarto, fantástico. Aquí hay un telón, ¿cierto? Abajo están sus respuestas, pero no se ven. Cuando lleguemos a 20 y algo, vamos a levantar el telón, a ver qué pasó. A ver cuáles creen ustedes dentro de lo que ha pasado en otoño, que son los factores más relevantes para la participación en clases, ¿sí? Vamos a esperar 2 respuestas más y vamos a levantar el telón. Que yo levante el telón no significa que no pueden seguir respondiendo, pueden responder de todos modos. Entonces, vamos a quitar el velo y veamos. Es que no pueden hablar entre ellos o ellas, ¿cierto? Los estudiantes no tienen interacción entre ellos, esa es la que va ganando. Va cambiando todo, así que es una carrera que no, no sabemos en qué va a terminar. La tecnología parece no ser un problema, esa ya está como que perdió. Y está más o menos equilibrado el tema que la clase sea grabada, que el hecho de grabar parece ser que desincentiva la participación, puede ser, ¿sí? Esa es una cosa que está en el medio, y que la clase sea muy larga. También algunas de ustedes dicen que eso podría ser un factor que desincentiva la participación. Pero hay un nivel de claridad en que el hecho de la participación entre pares, ¿cierto? Parece ser un factor muy, muy relevante y que la tecnología no es un tema, parece ser que no es un tema, por lo menos para ustedes. No sabemos si para todos los profes de la facultad, pero por lo menos para ustedes opinan el siguiente. Y una segunda pregunta, tenemos una segunda pregunta, que la avanzo ahora. ¿Cuáles han sido estrategias exitosas para la participación en clase? Ustedes pueden poner un texto, 1, 2, 3, lo que ustedes quieran, y enviar. Pueden poner palabras claves, ¿cierto? Y después las vamos a ir comentando en la medida que ustedes pongan ahí algunas respuestas. No es necesario que redacten algo muy complejo, ¿sí? Pueden poner un par de palabras claves y con eso vamos comentando y las vamos incorporando. Se pueden acordar de lo que ustedes contestaron para después retomarlo en la parte de comentarios. Ahora, por supuesto que esto lo estamos haciendo para mostrarles cómo podría uno ocupar una cosa como Mentimeter en la participación en clases, ¿no? Es un poco un juego también poner esto sobre la mesa. Bien, tenemos 9 respuestas, es un poco más difícil de responder, ¿no? Un poco más largo. No tengamos 10, 12 respuestas, 12 respuestas. Bien, vamos a ir levantando el velo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar alguna cualquiera para comentar. Dar lineamientos y hacer seguimiento de avances, por lo menos en el curso que dicto yo. Este profesor, esta profesora, dar los lineamientos y el seguimiento de avances. Eso, si no me equivoco, esto podría ser la retroalimentación, eso podría ser algo interesante para tener retroalimentación, digamos, del avance, del aprendizaje o de las evaluaciones, podría ser una buena herramienta de participación. Hacerlos jugar aunque sea 5 minutos. Excelente. El Mentimeter, que es esta plataforma, el menti.com es lo que uno le da a la audiencia, digamos, y si se ve la URL, no estoy seguro si se ve la URL de la página, te pueden fijar que dice mentimeter.com. Entonces yo como presentador entro a mentimeter.com y hago tal cosa. Hay unas slides particulares que tiene Mentimeter que son como un juego de trivia y que es súper choro. Yo lo ocupé en alguna clase durante el semestre pasado en el contexto de un diplomado, pero bueno, vale igual la experiencia. Y le hice como una trivia a los estudiantes, una trivia de los contenidos. Y ellos lo pasaron re bien, decían que era súper estresante porque había tiempo y todo. Pero usan también son otro tipo de plataformas. Súper. Voy a tratar de descargar esto de alguna manera y hacérselo llegar a ustedes junto con el video del taller. Para que veamos. Ustedes pueden, mientras yo estoy hablando, ustedes pueden mirar un poquito cuáles son las cosas que dicen ustedes, digamos. Hacer preguntas directas sobre la materia. Eso es interesante. Eso en el panel apareció
apareció como un elemento interesante, como preguntar con nombre y apellido, qué sé yo, uno ve a alguien en la lista y le dice, qué sé yo, Diana, cuéntame por favor qué opinas de tal cosa, ¿sí? Y eso puede ser interesante, puede ser un poco fuerte, pero puede ayudar a la participación. Excelente. Muy bien, voy a cambiar la pantalla que se comparte, entonces ahora vamos a retomar la presentación que está por acá y vamos a poner presentar. Entonces, además de darnos un poquito de feedback, un poquito de ideas de parte de ustedes, también les mostramos una manera de ocupar un elemento, digamos, tecnológico, por decirlo así, para las clases que podría ser útil en el futuro cercano para ustedes. Bien, entonces, un pequeño resumen histórico y algunos elementos claves. Esto está en el taller de ayer, también puse esta lámina. Algunos de ustedes se pueden repetir estas láminas, por eso voy a quizás ir un poco más sucinto de lo que hice ayer. Que al principio lo que tratamos de hacer, y nos incluimos como área, lo vimos muy fuertemente, era tratar de emular lo presencial en un ambiente remoto. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos. Tuvimos dificultades tecnológicas, con el tiempo se fueron resolviendo, y tratamos de replicar la experiencia de la clase presencial a través de una pantalla, ¿cierto? En un principio, qué sé yo, profesores que estaban en un curso, que ocupaban plumón y pizarra, lo que hicieron fue dar una clase de 90 minutos con un lápiz en una tablet, ¿cierto? Lo más cercano a replicar esa experiencia. Y también el otro elemento, bueno, y otra gente que tenían otros formatos de curso, trataron de emular de esa manera en formato online. Y otro tema, que no es el tema que nos convoca, el jueves vamos a tener un taller y vamos a tener una jornada completa sobre la evaluación, es que la evaluación como que se radicalizó, creo yo, en dos extremos. Uno, cursos que tenían, qué sé yo, ejercicios todas las semanas, más lecturas, no sé qué, que tenían mucha evaluación pequeña, y generaba un alto estrés en los estudiantes, o sea, una alta carga, digamos, porque tenían mucho que hacer todo el tiempo, versus otros que decían, bueno, yo la verdad es que prefiero hacer un examen final que vale el 100%, que era como dos polos completamente opuestos. Uno generaba mucha sobrecarga, porque tenían que estar constantemente haciendo, y el otro generaba mucha ansiedad, porque por esta cosa futura, yo no sé cómo me estoy yendo, no sé si estoy aprendiendo, y en algún momento voy a llegar al examen final sin saber muy bien qué voy a hacer. Que un poco reportaba este nivel de dificultad, este tipo de dificultades aparecían. Clases largas, cansadoras, grandes videos, eran los problemas que reportaban los estudiantes, ¿cierto? Que les costaba mucho ver los videos largos, si faltaba una clase el impacto era muy grande. Había baja participación, ¿cierto? El feedback no era claro de todo este nivel de evaluaciones, eventualmente el feedback no llegaba tan oportunamente. Y claramente se vio una mala organización del tiempo autónomo de parte de los estudiantes, y es un tema que es realmente importante, y ese punto lo tocamos fuertemente en el taller de planificación, así que van a estar los videos, si no fueron a ese taller, pueden revisar ahí un poco algunas ideas de cómo apoyar en ese sentido. Bueno, eso básicamente fue un poquito lo que nos pasó durante el semestre pasado. Bien, ahora, lo que empezó a pasar, y hay varios casos interesantes dentro de la facultad y externo, es probar nuevas cosas, ¿cierto? Como sacudirse un poco de replicar lo mismo anterior e ir a hacer cosas diferentes, cosas que no hacíamos antes. Una primera cosa que es muy interesante y que es central en lo que viene después, esta decisión de qué se hace de manera sincrónica y qué se hace de manera asincrónica. Entonces, filmar un video y dejarlo, y ese video hacerlo con calma, recortarlo, qué sé yo, ponerle etiqueta a los minutos, qué sé yo, como vestirlo, poner un video antes, qué sé yo, darle un hilo conductor, empezó a ser interesante para ciertos profes y reportaron éxito, digamos, reportaron que eso tenía un cierto nivel de ganancia porque por diseño, digamos, las sesiones sincrónicas tenían que ver con preguntas-respuestas, con poner un problema, discutir cosas, y la participación empezó a mejorar. El efecto de grabar en la participación es muy interesante. Un profe contaba que en un momento decidió dejar de grabar, hacer lo mismo que estoy haciendo en este taller, grabar la primera parte de entrega de contenido, apagar la grabación y ponerse a conversar, y vio cómo empezaban a florecer las cámaras, empezaban a aparecer caras en la pantalla, y eso lo dejó súper contento. Lo hizo por probar y se dio cuenta que la grabación efectivamente
el acto de grabar tenía un impacto sobre el relajo, digamos, en opinar. Y bueno, la retroalimentación también es un elemento importante de participación. El hecho de tener clases donde uno da feedback también es interesante. Los estudiantes tienen hambre de feedback. En las encuestas que se han hecho de estudiantes desde Casa Central aparece eso como un elemento particularmente importante en nuestra facultad. Entonces, el tema de dejar los videos, algunos contenidos en asincrónico, y vamos a tener más detalle en un par de láminas más, permiten una mejor navegación de los contenidos, ¿cierto? El diseño de la clase impacta la participación, por supuesto, una cosa que puede ser más lectiva, más frontal, quizás no promueve tanto la participación. Lo importante es tratar de hacer algo para generar confianza en la participación en clase. Naturalmente, es mucho más fácil participar, levantar la mano, opinar, cuando la persona que está al frente, digamos, da los espacios, como trata de hacer que haya un buen clima de respeto, de relajo al respecto, versus alguien que puede ser muy tajante en decir que eso está bien, eso está mal, que se dé los espacios, ¿no? Bien. Elementos clave. Primero, un primer tema que es interesante de poner sobre la mesa, lo están mirando acá, les cuento una anécdota. No les voy a leer todo esto, pero les cuento una anécdota mientras ustedes tienen eso en la pantalla. En algún momento, en el curso de matemáticas que dictaba yo hace unos semestres atrás, tenía una muy buena auxiliar, que era como top auxiliar del departamento de matemáticas, estaba como en la capa alta, así como súper buen ranking de auxiliares de matemáticas. Y ella me decía, y hacíamos resolución de problemas. Entonces, prácticamente no teníamos clases. Las clases eran todo de trabajo dirigido, qué sé yo, y porque estábamos probando metodología, etc. Y ella me decía, pero profe, es importante que hayan auxiliares porque igual interactúan harto los estudiantes. Yo le preguntaba, ¿qué es harto? Me decía, bueno, después de tirarle un poco la lengua, me decía, bueno, como 20 preguntas por clase, que es un montón, para una clase es un montón, 20 preguntas. Y yo le preguntaba, ¿y qué te preguntan? Te preguntan cosas del lado derecho de acá, como cuestionamientos sobre los procedimientos, o te cuestionan sobre si va a entrar en el control, o qué dice ahí, qué sé yo. Y me decía, bueno, sí, la gran mayoría son cosas como, ¿qué dice ahí? No entendí el paso 3 al paso 4. Entonces después le decía, ya, pero cuando hacemos resolución de problemas, las preguntas son del lado derecho de esta escala, de entender qué pasa si es que la hipótesis no está, qué pasa si, qué sé yo, cuestiones, discutimos sobre matemática profunda. Uno tiene la sensación de que son menos interacciones, porque uno ve menos gente, menos grupos, etc. Pero la discusión de fondo es muy potente, es como central, digamos, no de qué dice ahí. Entonces, esto es un primer elemento. Cuando decimos que queremos participación en clase, es preguntarnos de qué tipo queremos la participación en clase. Es una pregunta que no es menor. Y aquí hay una división, un espectro arbitrario, digamos, de cómo puede ser entendido esto. Hay gente que estudia este tema, hay desarrollo, hay, digamos, literatura al respecto de esto, pero les pongo acá una línea para hacerse una idea del concepto, ¿no? De la calidad de la interacción. Entonces, ¿cómo potenciar, que yo creo que es la pregunta que todos tenemos, cómo potenciar interacciones de alta calidad? No el que dice ahí, profe, ¿cierto? Preguntas sobre el contenido que hagan mover las neuronas, ¿no? Otro elemento es que la interacción pierde espontaneidad. Hay una columna muy interesante que compartimos hace un tiempo en los boletines de docencia que habla de esto. Aquí tenemos una comparación de sugerencias a seguir dependiendo de cada cosa. La pregunta después de la clase ya no es natural, ¿sí? Entonces ahí la sugerencia es destinar espacios para consulta como horas de oficina, de manera más estructural, más estructurada. En la próxima lámina les voy a mostrar una clave para eso, para que sea así. La interacción entre pares, que lo comentábamos inicialmente, es un tema. Ya no es fácil, ya no es natural preguntarle al de al lado, oye, ¿qué dijo el profe? Oye, qué interesante el teorema, oye, ¿qué pasa si la hipótesis cambia? Perdón por mi sesgo matemático, pero ustedes sabrán que la sangre tira de la matemática. esa conversación de lado a lado no se da, entonces hay que diseñarla ahora. Si uno quiere que eso ocurra, uno tiene que hacer una pausa en la presentación, qué sé yo, hacer que juntar en los pequeños grupos del Zoom o lo que sea, ¿cierto? Para que esa interacción ocurra. Entonces hay que hacerla por diseño, no puede ser, no se va a dar de manera espontánea. Y finalmente las preguntas abiertas, cuando uno hacía una pregunta, ¿no? Así como general,
¿qué pasa si es que yo cambio esto? ¿Qué sé yo? Y había alguien que respondía, alguien se animaba a responder. Eso es más difícil. Pero, por otro lado, tenemos las herramientas de interacción no verbal, como lo que hicimos con Mentimeter, ¿no? Eso es una herramienta que se puede ocupar ahora, que antes, bueno, antes también la podíamos ocupar, pero ahora es como parte, como que es como parte del negocio, ¿no? Entonces, eso también es una sugerencia interesante para poder tener feedback. Con respecto a lo primero, perdón, más adelante está la lámina, me equivoqué. Lo otro tiene que ver con el clima. Hay dos elementos. El clima, un mejor clima genera mejor aprendizaje, eso la literatura lo dice así, mientras haya es como la caricatura de la escuela inglesa, ¿no? Donde el profesor que pegaba con la regla en la mano, versus una cosa que sea integradora, donde la gente pueda sentir que puede preguntar. Sí, eso es un elemento que es importante de cuidarlo. En el taller de ayer lo discutimos bastante. Hay pequeñas acciones para mejorar el clima en este contexto, y el tema es la comunicación. Comunicación, y ni siquiera ir a una cuestión tan profunda, ¿cierto?, de una comunicación ya media desde el lado psicológico, sino que simplemente mostrar cuál es la agenda de la semana, ¿sí? ¿Qué se va a hacer en la semana? ¿Cuál es el contexto del curso? Ese tipo de cosas son muy agradecidas por los estudiantes, por lo que hemos levantado con ellos también, así que es un elemento muy simple que se puede aprovechar para mejorar el clima, para dar un mejor clima. Y la pregunta del millón es cuánto de asincrónico, cuánto de sincrónico, y aquí hay un bonito que saqué de ese link que está ahí, que hay una buena discusión sobre cómo decidir, sobre el debate de lo sincrónico y lo asincrónico. Entonces, en el caso cuando estábamos 100% face to face, que es el lado derecho, ¿no? Lo sincrónico era todo, era ir a clase y qué sé yo, y lo asincrónico era lo que leían en la casa y qué sé yo, y le daban poca relevancia. Ahora lo asincrónico puede tener mucha más relevancia, sobre todo por la exposición a la pantalla. O sea, tener a una persona 8 horas frente a una pantalla puede ser mucho, ¿cierto? Y consumiendo información 8 horas puede ser muy fuerte. Entonces hay que guiar esa parte sincrónica, ¿sí? Y hay algunas maneras de decidir entre lo asincrónico, qué dejar en asincrónico, qué dejar en sincrónico. Acá hay una pequeña propuesta, ¿no? De cómo hacerlo. Además están nuestros documentos, pueden profundizar un poco más, pero ahí hay unos primeros indicios de las cosas que son buenas, mejor dejarlas asincrónicas, y las cosas mejor de dejarlas de manera sincrónica. Bien, la parte muy práctica, las horas de oficina, hay una herramienta Google que funciona muy bien para hacer esto. Todos quienes tengamos cuentas Uchile o U.Chile tenemos acceso a la suite de Google completa, y en la suite completa está disponible en las cuentas gratuitas. No. Hacer tareas en grupo son agradecidas, dicen los estudiantes. Entonces, tener alguna actividad que otra durante el curso que sea en grupo, por muy chica que sea, los va a forzar al menos a conversar entre ellos, y eso ya va a ser agradable, va a distender un poquito, ¿sí? Y comunicar claramente los tiempos de respuesta y canales. Esto lo conversábamos ayer en el taller o en el panel, una de las dos instancias de ayer, y fue particularmente interesante porque tenemos que saber que, a diferencia de por lo menos mi generación, que el nivel de respuesta que esperan estudiantes nuestros, sobre todo de plan común o de primer año, es muy veloz. O sea, quieren respuestas ya. Entonces, tener claro cuáles son los tiempos y cuáles son los canales donde nosotros vamos a responder es particularmente importante para mejorar el clima, para no tener problemas. Así se ve la herramienta de Google. Uno lo que puede hacer, este es el caso del taller los dos loges que tenemos esto implementado. Entonces, por ejemplo, aquí Francisco, que es el coordinador, por ejemplo, para el día miércoles, para mañana, desde las 4 hasta las 8, fija que hay un bloque, ¿sí? Un bloque de consulta. Y cada uno de estos bloques, si se fijan, dura media hora. Entonces, si ustedes tuvieran el link de este calendario, ustedes le hacen clic al miércoles a las 4, y uno pone la cuenta, ¿cierto? Su cuenta de Google, o sea, quién es el que reserva la hora, y automáticamente se genera el evento y quedan los dos comprometidos a que en ese momento, a esa hora, va a haber una consulta. Entonces, es una herramienta que simplifica muchísimo el hecho de las horas de consulta. Baja las barreras también, porque hay un tema emocional igual con escribirle al profe, ¿sabes? Puede haber una hora, y bueno, la gestión de una hora es súper enredado, ¿no? Así yo puedo el lunes, no, pero es que el lunes no puedo, no, que a las 12, que no sé qué. Acá hay una manera de decir, bueno, todos los viernes, que sé yo, todos los momentos que ustedes fijen, pongo pequeñas horas de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que ustedes quieran, se puede configurar para que, no sé, en ese bloque de 3 horas estén disponibles para que la gente lo pueda tomar.
Es bien simple, tenemos un pequeño video publicado de cómo agendarlo. Si no lo encuentran, por supuesto, me pueden escribir y yo se los envío. Tienen las palabras clave, así que también googleando puede que lo encuentren rápidamente. Bien, y lo último es esto, ¿no? La interacción no verbal, ¿no? Como herramientas como Mentimeter. Mentimeter les mostré dos maneras, ¿sí? Que era esta de rankear un set de frases o ideas, qué sé yo, o lo otro que eran speech bubbles, se llama en inglés, que son estas como globitos, ¿cierto?, de texto. También se pueden hacer nubes de palabras y otro tipo de cosas. La versión gratis tiene varias cosas buenas. Por supuesto hay una versión pagada que tiene más cosas, pero la versión gratis da para hacer una pequeña intervención por clase, es suficiente, ¿no? Como para dar un poquito de dinamismo, que sea, para hacer un pequeño tiempo. Y puede ser muy atractivo visualmente, ¿cierto? Si uno genera una nube de palabras, puede ser muy bonito. Bien, a modo de resumen, primero, esta manera del medio remoto es diferente, ¿sí? Hay cosas malas y también cosas buenas, cosas que se hacen más fáciles en este medio. Y lo interesante es poder ir sacudiéndose, que yo creo que la gran mayoría de nosotros ya lo hicimos durante este semestre, nos sacudimos un poco esta idea de emular lo presencial para poder ir explorando también las ventajas que tiene este medio, que son interesantes, algunas de esas las mencionamos. Para mejorar el clima, uno puede hacer cuestiones bien pequeñas, la verdad. Cuestiones como esto de la agenda y cuestiones que están en el área que nosotros la hemos conceptualizado en el ámbito de la planificación. Así que los invito a revisar eso también. Son pequeñas acciones que pueden mejorar e indirectamente van a aportar a la participación, según lo que nosotros hemos visto. La interacción no verbal es una ayuda, es cierto, pues, si bien no es lo mismo, ¿no? Pero uno puede obtener datos y lo bueno es que uno puede tener un poquito de estadística. Y eso es interesante, uno puede hacer algo de estadística al respecto con ese tipo de cosas. Y diseñar para interacciones de alta calidad es un tema, ¿sí? Uno puede diseñar, ¿cierto?, esta instancia para maximizar las intervenciones de alta calidad, en vez de tener un diseño y preguntarse, ¿pero qué pasó que no participa? Sino que ponerle un poquito de ganas a ver si es que esto va a generar interacciones potentes. Y hay también, lo último, que hay interacción fuera de la clase, digamos, estas ¿cierto?, horas de oficina, que podrían ser otra manera de relacionarse con los estudiantes.